Bienvenido un día más a mi canal de YouTube. En este video te voy a contar cómo convertir tus años de experiencia y tu trayectoria profesional en más de 100 ideas de contenido que te permitan posicionarte como una autoridad en LinkedIn y además generar potenciales clientes desde tu contenido orgánico. Vamos a ver tres etapas. Primero, cómo crear una línea de tiempo que te permita justamente acordarte de todos los hitos de tu trayectoria profesional. Segundo, cómo hacer que ese contenido y esas ideas realmente resuenen con potenciales clientes que realmente estén dentro de tu target, porque si publicas historias personales por publicar no va a pasar nada. Y número 3, cómo hacer que de una historia, un hito de tu trayectoria profesional puedas hacer hasta 5 publicaciones distintas y de ahí poder generar más de 100 ideas de contenido. Antes de empezar, quiero decirte que abajo en la descripción, en el primer link, tenés una carpeta con todos los recursos que necesitas para posicionarte en LinkedIn y generar oportunidades comerciales. Sobre todo, sos coach o consultor empresarial y estás buscando generar clientes a través de LinkedIn. Esa carpeta de recursos te va a ayudar muchísimo con la parte de contenido, prospección, hay CRMs, hay asistente de inteligencia artificial para optimizar tu perfil y hay un montón más de cosas que te van a servir justamente para empezar a utilizar LinkedIn como una herramienta comercial. Y ahora sí, sin más chachara, vamos directo al video. Bien, vamos directo a la materia. ¿Cómo convertir tu experiencia, tu trayectoria profesional en más de 100 ideas de contenido para posicionarte en LinkedIn y atraer potenciales clientes con tu contenido? El primer punto y lo más importante que tenés que hacer antes de empezar a crear contenido, a publicar o lo que sea, es hacer muy bien la línea de tiempo de tu experiencia profesional e identificar hitos, momentos críticos de tu carrera que marcaron en definitiva tu trayectoria como profesional en X sector o en X área concreta. Acá te dejo un ejemplo de literalmente una imagen que saqué de Google, pero le fui poniendo por encima cómo se podría ver. Obviamente yo te recomiendo que la hagas más extensa, que no hagas saltos de cada 10 años o cada 20 años, sino saltos de cada 5, cada 7, para que tengas más información y más momentos que los que puedas transformar en contenido, básicamente. Pero, por ejemplo, en 1980 empezaste tu primer trabajo, ahí puede haber varios momentos de empezar tu primer trabajo y varios momentos críticos de tu carrera. 1987 fui gerente general en X empresa, por ejemplo, ¿qué aprendiste en esos momentos? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Cuáles fueron los principales errores que cometiste? Lideré la expansión de X empresa en tantos mercados. Bueno, ¿cuáles son las mayores lecciones de eso? ¿Qué es lo que aprendiste de expansión de empresas? Etcétera, etcétera, etcétera. 1998 renuncié y empecé a emprender por mi cuenta. Bueno, ¿por qué renuncié? ¿Cuáles fueron mis mayores lecciones? ¿Qué puedo enseñar hoy a otras personas? Etcétera. 2008 logré una cartera de tantos clientes y que los ayuda a lograr X resultado. Como es a grandes rasgos, pero el objetivo es que lo armes un poco más en profundidad y detallado y que sean momentos que realmente, ahora vamos a ir a ese punto, pero que resuenen con tu cliente ideal. El objetivo no es contar historias por contar historias y publicar por publicar contenido, sino que sean historias, momentos que realmente conecten en cierta medida con alguna situación que actualmente está atravesando tu cliente ideal. Por ejemplo, empezar tu primer trabajo, si vos no apuntás a gente que recién está empezando su primer trabajo, obviamente no es lo ideal, pero te lo puse como ejemplo para que más o menos veas cómo lo estructuraría yo, básicamente. Pero yo lo que te recomiendo es ir a ChatGPT, Cloud o la inteligencia artificial que utilices y ponerle, quiero armar una línea de tiempo sobre mi trayectoria profesional. Haceme preguntas que te den información para poder hacerla bien detallada y de ahí poder generar ideas de contenido para mi LinkedIn, básicamente. Pero te recomendaría armarla así y con momentos específicamente que sean relevantes, conexiones relevantes para tu cliente ideal. Y ahora vamos al punto número 2. Una vez que tenés armada esa línea de tiempo, esos hitos, esos momentos bisagras, esos momentos importantes en tu carrera profesional, tenés que filtrar, como te dije antes, filtrar las que son relevantes para tu cliente ideal y o que resuenen con momentos que están atravesando actualmente. El objetivo es conectar emocionalmente con el cliente ideal. Justamente lo que busca crear contenido desde tu historia, desde tu experiencia, es que primero construyas autoridad con esas personas a las cuales le hablas y segundo, conecte emocionalmente con la situación en la que están tus potenciales clientes ahora mismo. Te voy a poner acá un ejemplo si sos coach ejecutivo, por ejemplo, y tu target, tu cliente son directivos o líderes ejecutivos. Una historia que no es relevante, que haya pasado en tu trayectoria profesional o que te hayas acordado. Hace unos años empecé un curso de fotografía. Me costaba soltar el control y dejar que la luz hiciera su trabajo. Aprendí que a veces hay que confiar en el proceso. La metáfora es forzada y el directivo no se ve reflejado en nada. Es la historia del coach, de ese coach ejecutivo, pero no del lector. No conecta con el lector. Habla más de yo y no tanto de tú. O sea, de la persona que está leyendo esa pieza de contenido.
Una historia relevante que puede contar un coach ejecutivo que tiene experiencia sería: en 2015 dirigí un equipo de 30 personas y casi colapso. Dormía 4 horas, aprobaba todo yo y mi jefe me felicitaba por los resultados. Nadie me dijo que el problema no era la carga, era que no sabía soltar, no sabía delegar. El directivo se lee a sí mismo en cada línea la sobrecarga, el reconocimiento externo que tapa el desgaste, el cuello de botella. Pueden ser varios, pueden ser todos, puede ser uno, pero en definitiva lo que pasa con una publicación de este estilo es que un potencial cliente se siente identificado al leerlo y entiende en cierta medida que vos ya pasaste por ahí y en definitiva puedes ayudarlo a solucionar esos problemas o esa situación que realmente está sufriendo ahora mismo. Acá te voy a dejar un ejemplo de un cliente con el que hicimos una publicación de este estilo, orientada a su experiencia, a su historia. Es un coach personal que básicamente ayuda a personas que están en corporaciones a dar el paso a convertirse en consultores independientes. Y básicamente la historia que contamos es que el paso más difícil de corporativo a consultor no es conseguir clientes, es dejar de pensar como empleado. Me acuerdo perfecto, una de mis primeras reuniones, básicamente cuento un poco cómo fueron sus primeras reuniones como consultor independiente para conectar justamente emocionalmente con las personas que por ahí están en ese paso de decir, che, doy el salto, no doy el salto, me convierto en consultor, tengo miedo de que pase X cosa, y esto resuelve un poco esos miedos y esas problemáticas contando un poco qué pasé yo, cuáles fueron mi experiencia, qué errores cometí al principio y qué errores justamente te estoy contando que no cometas para que te los ahorres y te ahorres tiempo en el resultado que querés lograr, básicamente. Y al final, escribime saltos si estás en corpo y querés pasar a ser consultor independiente. Consiguió varias conversaciones con potenciales clientes desde esta publicación justamente por eso, por cómo está estructurada la historia que te da a entender que ya pasó por ahí, cometió esos errores y te explica concretamente qué errores cometió para que vos no los cometas y en definitiva demuestra autoridad, experiencia y que pasó por lo que vos por ahí ahora estás pasando o querés pasar justamente es convertirte a consultor. Pero básicamente quiero que te quedes con este ejemplo que es clave también. Tenés que filtrar ideas y justamente historias, momentos de tu trayectoria que sean relevantes para tu cliente ideal. Y este punto es crítico en esta estrategia, en este paso a paso, porque justamente si no haces este paso de filtrar las historias que realmente van a conectar con tu cliente ideal, ¿vas a generar ideas de contenido? Sí, pero esas ideas no van a ser tan buenas para generar negocio justamente porque no le estás hablando a un cliente ideal como si fuese tu yo del pasado, sino que estás hablando a cualquier persona y estás contando tu historia por ego. O sea, la historia, contar tu historia, tenés que pensarlo de forma estratégica. O sea, estás buscando conectar con potenciales clientes de la parte más emocional y personal, que es de las mejores que funciona, justamente por eso te mostré el ejemplo. Pero el objetivo es filtrar qué momentos de mi trayectoria realmente son relevantes para mi cliente ideal y realmente hace que resuene mi cliente ideal con momentos que actualmente ellos están atravesando. Mismo lo que te comenté antes, con inteligencia artificial, cuando armás esa línea de tiempo, lo que le puedes pedir es, che, ahora quiero filtrar qué partes de mi trayectoria profesional, qué momentos de mi trayectoria profesional pueden resonar más con mi cliente ideal y básicamente porque son momentos que ellos por ahí están atravesando ahora o son problemas que quieren solucionar puntualmente. Y le pones información de tu cliente ideal, en qué situación se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya definiste la línea de tiempo, los momentos de tu trayectoria profesional y filtraste los que son relevantes para tu cliente ideal, lo que vas a hacer básicamente es desde cada hito, desde cada momento de tu trayectoria profesional, vas a crear 5 publicaciones con ángulos distintos. Básicamente, un momento de tu carrera, 5 ángulos para generar 5 publicaciones por cada idea o cada momento de tu trayectoria profesional. Primero tenemos el ángulo de error / confesión, qué errores concretos cometiste. El segundo, más enfocado en lección operativa, qué aprendí de esta situación y qué puedes implementar para tu caso concreto. 3, el puente con tu oferta actual, es decir, cómo lo que pasó en esta historia se relaciona con lo que ofreces hoy en día a tus clientes. 4, la opinión contraria. ¿Qué aprendiste de esta experiencia que hoy en día te hace tener una opinión o pensar sobre una temática concreta de forma distinta a la mayoría de las personas? Y 5, una carta a tu yo del pasado, básicamente. ¿Qué le dirías a esa persona que sos vos del pasado con la conciencia y lo que sabes hoy en día? O sea, ¿qué le dirías a esa persona que está atravesando por ese momento puntual? Acá te dejo ejemplos más concretos con el ejemplo que habíamos visto antes. En 2015 casi caigo en un pico de estrés por gestionar un equipo de 30 personas. Básicamente el error el ángulo de error o confesión se podría ver como en 2015 estuve a punto de cobrarme y nadie en mi equipo de 30 personas lo sabía. Contás cómo se veía por fuera, cómo se sentía por dentro y en definitiva qué señal ignoraste que hoy le dirías a otro líder que no ignore. A grandes rasgos justamente enfocado en el error y la confesión de cómo fue lo que hiciste y qué hiciste mal para que justamente las personas lo eviten. Después, el ángulo de elección operativa, gestionar más de 30 personas no me enseñó liderazgo, me enseñó que yo era el cuello de botella. El estrés no era por el equipo, era por cómo estabas estructurado
vos. Todo pasaba por tu mesa, cero delegación, etc. Listás 2 a 3 cambios concretos que hiciste y es un poquito más operativa, que puede implementar la persona que lee. Esta no es tan emocional, pero si bien como integras tu experiencia, también está muy buena. Luego, tercer ángulo, el ángulo del puente con tu oferta actual. El peor momento de mi carrera en 2015 es la razón por la que hoy trabajo como trabajo, o por la que hoy trabajo con cierto tipo de cliente, por ejemplo. El casi burnout como punto de inflexión que te llevó a construir un negocio basado en sistemas y no estar disponible 24/7, o en cómo aprendiste a gestionar todo eso como líder, porque por ahí no ayudas a personas a construir sistemas, sino que los ayudas a, como líder, poder delegar y ser más eficientes con su tiempo y no estar quemados por el trabajo. Lo alineas a eso. Conecta naturalmente con tu posicionamiento sin vender en el post. O sea, vendés indirectamente. Contás a quién ayudas, de qué trabajas, pero por qué, cuál es el motivo de lo que te dedicas a hoy en día. Un poco el propósito, pero de forma más bajada a tierra y concreta en una publicación. Ideal para audiencia de consultores que están atrapados en el modelo más clientes, más horas. Por ejemplo, este sería para mi caso, que yo ofrezco eso, ayudar a consultores a eficientizar su tiempo a la hora de cómo paquetizar su servicio para cobrar más por cliente, pero sin trabajar más tiempo tampoco. El ángulo número 4, contrarian o opinión contraria, que es lo mismo. Te mienten cuando te dicen liderar equipos. Te mienten cuando te dicen que liderar equipos grandes es la meta. Básicamente polarizás contra la idea de que crecer en headcount es igual a éxito profesional. Vos lo viviste y casi te cuesta la salud, defendés el modelo de impacto sin estructura pesada, este te genera más comentarios y debate, perfecto también si querés alcance. Pero obviamente todo esto conecta con tu cliente ideal porque son cosas relevantes para tu ICP, para tu cliente ideal. Entonces es fundamental que cada ángulo, cada publicación, si bien son distintos, todos están tocando puntos que van a conectar con potenciales clientes. Y el ángulo número 5, como te comenté antes, la carta a mi yo de 2015. Si pudiera mandarle un mensaje al Mateo, que soy yo básicamente de 2015, le diría 3 cosas. Formato, carta o lista concreta, tono más humano y reflexivo. Las 3 cosas mezclan lo emocional, pedir ayuda no te hace débil, lo táctico, delega antes de ser necesario. Es el mayor de engagement emocional, bueno para un viernes o cierre de semana. Bueno, eso es un poco, por estos ángulos justamente los armé con inteligencia artificial, pero básicamente esto es un poco, la verdad que el día no va a marcar la diferencia. Lo que sí marca la diferencia es que estás tocando la misma idea, pero desde 5 ángulos distintos. Entonces, cada momento de tu trayectoria profesional que tenga carne realmente y puedas dejar lecciones, te puede dar hasta 5 publicaciones. Y acá justamente te dije, justamente con inteligencia artificial, armes el mismo chat que uses para armar la línea de tiempo, para filtrar cosas que realmente le interesan a tu cliente ideal, la armes para que de cada historia personal, de cada momento de tu trayectoria, le pidas 5 ángulos de esto, justamente, de error, confesión, lección operativa, puente con tu oferta actual, opinión contraria y carta a tu yo del pasado. Tenés que darle información también al chat de quién es tu cliente ideal, qué ofreces hoy en día, en qué situación se encuentran y también darle esa línea de tiempo que justamente vas a armar antes. Pero para encontrar los ángulos del mismo hito, justamente pedir a la inteligencia artificial, no lo hagas desde cero y ahí ya te puede dar bastantes ideas de contenido. Y en definitiva, ya con 20 historias, con 20 hitos de tu trayectoria profesional, que si tenés 10, 15, 20 años de experiencia, no te va a costar encontrar 20 historias o anécdotas que te sirvan para expresar lecciones para tu cliente ideal. Si te pones a pensar bien y te pones a recordar tu experiencia, de seguro que te salen más de 20 y ya con 20 historias por 5 ángulos tenés más de 100 ideas relevantes para tu cliente ideal que te van a permitir posicionarte como una autoridad en tu sector y además captar y atraer potenciales clientes con tu contenido. Es importante también que al final de las publicaciones hagas un llamado a la acción. Si sos un líder que está pasando por esta situación, escríbeme líder por privado y te cuento cómo trabajo. Hacer llamados a la acción concreto te permite que las personas que conectan con esa publicación y se sienten identificados justamente y quieran un poco saber más de cómo trabajas, sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que contactarte y en definitiva decirles escríbeme tal si querés que te comente cómo trabajo y ayudo ahí, pones un poco tu propuesta al final de la publicación. Pero lo importante es básicamente eso. Y haciendo un resumen, recapitulando un poco rápido, haz una línea de tiempo de tu experiencia profesional, identifica hitos que marcaron tu carrera, filtra las que son relevantes para tu cliente ideal y o que resuenen con momentos que actualmente están atravesando. Y número 3, desde cada hito, implementa los 5 ángulos que te mostré anteriormente para que de cada momento puedas generar 5 publicaciones y simplemente con 20 momentos de ese estilo puedas armar más de 100 ideas de contenido distintas. Ese sería el video. Te vuelvo a recordar que abajo en el primer link de la descripción tenés la carpeta con todos los recursos que necesitas para implementar, por ejemplo, todo esto de forma más eficiente. Tenés asistente de inteligencia artificial para optimizar tu perfil, guías aplicables sobre prospección y contenido, tenés videos
concretos de cómo paquetizar tu servicio para hacerlo más irresistible, cobrar más por cliente como coach o consultor, y en definitiva un montón más de recursos que vas a tener en el primer link de la descripción. Y en el segundo link te dejo justamente mi calendario virtual para que puedas agendar una reunión conmigo, contarte un poco cómo trabajo y ver si podría ayudarte. Básicamente yo me dedico a posicionar coaches y consultores B2B con experiencia en LinkedIn para poder justamente captar la atención de potenciales clientes con el contenido y también convertir esos potenciales clientes en nuevos clientes gracias a estrategias de prospección y enviar mensajes. Pero básicamente es un sistema integral que aplico con coaches y consultores, y si estás interesado en conocer cómo es trabajar conmigo uno a uno, te dejo el segundo link para que agendes una reunión conmigo. Y ahora sí, espero que te haya gustado. Déjame tu like, suscríbete al canal para más videos de valor y comentame si tenés alguna duda o alguna idea que quieras que trate en un próximo video. Muy bien recibida va a estar de mi parte. Así que nos estamos viendo en el siguiente y te envío un abrazo grande. Hasta luego.